Ni hao, moshi koshongo, wan yini. Wo shi win Chu. Hola China, México, bienvenidos a este espacio informativo Chinatown TV News por Internet. Primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español, su servidor Vicente. Hoy, 7 de abril de 2015, continuaremos en la tercera parte de este informativo haciendo de su conocimiento las notas más relevantes del 8 de abril de 2015. La primera nota se intitula Fondo Monetario Internacional ve potencial de crecimiento económico bajo. El potencial de crecimiento del mundo tuvo un gran éxito después de la crisis financiera 2007-2009 y es probable que se retrase durante algunos años, lo que implica que las tasas de interés deberán permanecer bajas durante bastante tiempo, dijo el Fondo Monetario Internacional en un estudio. El crecimiento potencial, que mide cómo las economías pueden crecer rápidamente en el tiempo sin golpear badenes inflacionarias, ya está ralentizado en las economías más ricas antes de la crisis financiera debido al envejecimiento de la población y una caída en la innovación tecnológica, pero declina la inversión privada y el crecimiento del empleo, con el corto crecimiento potencial anual de estos países a 1.3% entre 2008 y 2014, medio punto porcentual menos que antes de la crisis, según el estudio del Fondo Monetario Internacional. El estudio, que forma parte 2 veces al año de perspectivas del Fondo de Economía Mundial, podría enmarcar las discusiones sobre cómo impulsar el crecimiento cuando los responsables de la economía mundial del mundo se reúnan en Washington la próxima semana para las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Durante los próximos 5 años, el potencial de crecimiento anual de las economías avanzadas debería aumentar a 1.6%, aún por debajo de las tasas de crecimiento anteriores a las crisis, lo que hace más difícil cortar la elevada deuda pública y privada, dijo el Fondo Monetario Internacional. Con bajas tasas de interés, la política monetaria en las economías avanzadas puede volver a ser confrontado con el problema del límite inferior cero si las perturbaciones adversas de crecimiento se materializan, dijo el estudio. También se señala que la débil amenaza en la zona euro y Japón podría llevar incluso un menor crecimiento potencial de lo previsto. El estudio viene por delante de las previsiones económicas de la próxima semana mundial del Fondo Monetario. En los mercados emergentes, el potencial de crecimiento anual bajó a 6.5% desde 2008 hasta 2014, alrededor de 2 puntos porcentuales menos que antes de la crisis, y se espera que siga disminuyendo hasta el 5.2% en los próximos 5 años, cuando la población siga envejeciendo, las limitaciones estructurales frenen el crecimiento de capital y la productividad disminuya. Una caída proyectada en el potencial de crecimiento de China, la segunda economía más grande del mundo, podría ser aún más profundo en la transición, lejos de una economía impulsada por las inversiones a uno basado en el consumo, dice el Fondo Monetario Internacional. El fondo instó a las economías ricas para apoyar la demanda y la inversión, que incluye más fondos para la investigación y el desarrollo y la infraestructura. Las economías emergentes también deben aumentar el gasto en infraestructura, deshacerse de la excesiva regulación y mejorar la calidad de la educación, señala el estudio, concluye esta nota. Otra información, deuda externa de China sube 2.5% en 2014. La deuda externa activa de China totalizó 895.500 millones de dólares a finales de 2014, un 2.5% más que el año anterior, de acuerdo con los datos dados a conocer por el órgano regulador de divisas del país. De la deuda total, la deuda externa pendiente a corto plazo que vence en un año sumó 621.100 millones de dólares, un 0.4% más que el año anterior, dijo la Administración Estatal de Divisas en un comunicado publicado en su página web. La deuda externa activa a medio y largo plazo llegó a 274.400 millones de dólares, con un incremento interanual del 7.5%. La Administración Estatal de Divisas dijo que el riesgo de la deuda externa de China está bajo control porque los índices de seguridad de deuda, incluyendo el coeficiente de deuda Producto Interno Bruto, el de deuda y el de deuda servicio, estaban todos por debajo de los niveles de alerta internacionales. La suma no incluye la deuda externa activa en las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao ni la de Taiwán. En términos de estructura monetaria, la deuda denominada en dólares estadounidenses representó el 80% de la deuda externa de China, mientras que en euros y yen japonés representó un 6 y un 4% respectivamente, según la Administración Estatal de Divisas, concluye esta nota. Otra información, precios de mineral de hierro importado de China siguen a la baja. Los precios de mineral de hierro importado en los 33 principales puertos de China continuaron a la baja debido a las bajas cotizaciones en efectivo y a la actitud expectante del mercado, señaló un informe. Para la semana finalizada del 6 de abril, el índice de precios de las importaciones de mineral de hierro con un grado de pureza del 62% cayó 5 puntos hasta 48 frente a una semana anterior, mientras que el del mineral del 58% de pureza se redujo en 3 puntos para llegar a 41, según el índice de mineral de hierro Xinhua China. El inventario del mineral de hierro importado se situó en 96.83 millones de toneladas, una caída de 70.000 toneladas frente al periodo anterior comprendido entre el 24 y el 30 de marzo.
Los precios de mineral importado de fuentes tradicionales cayeron por debajo de $50 por tonelada la semana pasada debido a la débil demanda. El informe advirtió que la tendencia a la baja de los precios de acero continuará impactando los precios del mineral de hierro importado. El índice sigue de cerca los cambios en el mercado nacional del mineral de hierro basándose en valoraciones de los principales puertos marítimos, los comerciantes del mineral de hierro y las acerías del país, así como de las cifras publicadas por las aduanas, concluye esta nota. Otra información, Banco Central de China inyecta dinero efectivo mediante un pacto de recompra inverso. El Banco Popular de China, el central del país, ha inyectado fondos en el mercado a través de un pacto de recompra inverso, famoso repo, para satisfacer la demanda de dinero en efectivo. El Banco Popular de China inyectó hoy martes 20.000 millones de yuanes, el equivalente a 3.280 millones de dólares en el mercado de capital a través de una repo inverso de 7 días. La operación producirá un interés del 3.45%, según un comunicado publicado en la página web del Banco Central. La tasa interbancaria de oferta de Shanghai Shibor, la de referencia, que mide el corte de préstamos entre las instituciones bancarias, se redujo un 12.10 puntos básicos hasta el 2.776 punto, lo que equivale al 2.76% en el mercado interbancario del martes, concluye esta información. Otra nota, cifras de marzo caen debajo de la meta del gobierno. Datos económicos de China para marzo pueden permanecer suaves y aterrizar el primer trimestre de un crecimiento en un nivel inferior a la meta anual del gobierno de alrededor del 7% según los datos de analistas. La reciente política libera esfuerzos que son susceptibles de contribuir al repunte del crecimiento económico en el segundo trimestre, pero los efectos serán mitigados por el sector inmobiliario que sigue siendo débil. Esperamos más datos del primer trimestre de marzo y para mostrar la actividad económica que todavía palidece, dijo un economista de UBS. Están abrumados en gran parte por la desaceleración de propiedad en curso y la débil inversión industrial. Como resultado, el crecimiento del Producto Interno Bruto probablemente se ablande a 6.9% en los primeros 3 meses. La Oficina Nacional de Estadísticas informará la tasa de crecimiento del primer trimestre el próximo miércoles tras la liberación de los precios al consumidor y al productor el viernes ocurrido. El economista en jefe del Banco de Comunicaciones también predijo la tasa de crecimiento en el periodo de enero-marzo, que se establecerá en 6.9%, inferior a la meta del gobierno de alrededor del 7% para este año. China seguirá enfrentándose a la presión deflacionaria, mientras que los datos de marzo de la producción industrial, la inversión en activos fijos y las ventas al por menor pueden permanecer débiles, además de que las importaciones pueden sumergirse de nuevo debido a una escasa demanda. Los indicadores siguen siendo débiles. Esto señala que el índice de precio al consumidor, el principal indicador de la inflación, es probablemente que aumente un 1.3% en marzo, por debajo del ritmo de 1.4% del mes anterior, mientras que los otros datos pueden permanecer en gran parte al mismo nivel que en febrero, excepto que las importaciones pueden deslizarse aún más por un 20.5% en comparación con la caída de febrero de 15%. El Producto Interno Bruto de China creció un 7.4% respecto al año anterior en 2014, el más lento en 24 años. El rendimiento en el inicio de este año continuó tambaleándose, con indicadores claves de permanecer débiles en los primeros 2 meses. El Banco Central de China anunció una tasa de interés sorprendente el último día de febrero. El corte era la segunda vez ocurrida en 3 meses y después de una reducción de la tasa de reserva obligatoria a principios de febrero. Además, el gobierno da a conocer sus más significativas medidas de propiedad, aliviando en los últimos años del mes pasado, cortando ambos en la hipoteca los requisitos para obtener los pagos y la carga fiscal de la transacción inmobiliaria. Las últimas medidas y una mayor flexibilización pueden ayudar a mejorar las ventas de propiedad y el deterioro de la construcción inmobiliaria, dijo el consultor de UBS. Pero nosotros no lo vemos revertir la tendencia a la baja o revivir otra burbuja inmobiliaria, ya que los fundamentos no cambian para los inversores inmobiliarios. Se dijo que las nuevas medidas como la aceleración de proyectos de infraestructura y más reformas como los servicios de desregulación son susceptibles de ser lanzados en las próximas semanas o meses con la economía a partir de una nota muy débil, concluye esta información. Otra nota, población de Shanghai se eleva después de la inyección de fondos. Stock de Shanghai subió más del 2% ayer después de la inyección de fondos del Banco Central, con lo que aumentó la liquidez en el mercado. El índice Shanghai Composite ganó 2.52% para ubicarse en 3.961.38 puntos. El Banco Popular de China inyectó 20.000 millones de yuanes, el equivalente a 3.23 millones de dólares en el mercado de dinero a través de un revés de 7 días de pacto de recompra, un proceso mediante el cual el Banco Central compra valores de los bancos de acuerdo para revenderlos en el futuro sobre fechas establecidas. El repo inverso de 7 días era un precio para rendir un 3.45%. Las acciones de los bancos se recuperaron. El Banco Industrial subió 6.1% a 19.79 yuanes. China Evergrande Bank subió 4.56% a 5.05 yuanes y el Banco de Nanjing subió un 4% para ubicarse en 15.60 yuanes. La maquinaria, las acciones de transporte y telecomunicaciones aumentó considerablemente
ya que los inversores se mostraron optimistas por el impulso de los sectores que obtendrán un empuje del gobierno central para la expansión en el extranjero. Hubei Zhujiang Expressway Company y Sichuan Expressway Company, ambos se reunieron el 10% del límite diario a 5.90 yuanes y 6.91 yuanes respectivamente, mientras que la autopista Anhui-Compa subió 9.97% a 8.16 yuanes, concluye esta información. Otra nota, aumenta el número de multimillonarios. Aunque el crecimiento económico de la nación se ha ralentizado en los últimos años, el número de multimillonarios de China ha aumentado hasta una cifra récord, según el último informe sobre personas ricas titulado China Ultra High New Wealth Report 2014-2015. El número de personas en China continental que poseen bienes por un valor mínimo de 500 millones de yuanes, 81.35 millones de dólares, superó las 17,000 según el informe. De 2008 a 2013, esa cantidad era de tan solo 1,000 personas. El informe fue publicado conjuntamente por el banco chino Minsheng Bank y el Instituto de Investigaciones Hurun el jueves en Pekín. El número de multimillonarios en China ha batido un récord nunca antes visto en los 15 años que se ha venido publicando este informe de Hurun. El informe 2014-2015 muestra con detalle quiénes son los afortunados, cómo amasaron sus fortunas y qué estilos de vida llevan. El total de bienes de estos multimillonarios supera los 31 billones de yuanes, 10 veces el Producto Interno Bruto de Noruega y 20 veces el de Filipinas. La edad promedio de estos multimillonarios es de 51 años y sus bienes rondan los 1.820 millones de yuanes de promedio. El informe muestra que la mayoría en la lista son empresarios, promotores o inversores profesionales. Casi 300 de ellos tienen bienes por un valor superior a 10,000 millones de yuanes, unos 5.100 tienen bienes por un valor de entre 1.000 y 2.000 millones de yuanes. El resto tienen entre 500 y 1.000 millones de yuanes. La mayoría de los empresarios provienen de la industria manufacturera y son propietarios de empresas que lanzaron en su día una oferta pública inicial en la bolsa de Shanghai o Shenzhen. La Sobao.com de Singapur informó que el 55% de estos multimillonarios no viven en ciudades de primer nivel como Pekín, sino en ciudades de segundo y tercer nivel. El informe también estudia detalladamente sus actitudes hacia la inversión y la vida. La mayoría es optimista sobre el entorno empresarial actual. Cerca de la mitad piensa que será más fácil conseguir un préstamo en los próximos 3 años, ya que mejorará la macroeconomía y los empresarios serán más respetados que ahora. Sin embargo, solo un tercio piensa que aumentarán sus ganancias en los próximos años. El 55% está a favor de invertir en joyas y jade y el 29% prefiere coleccionar caligrafía y pintura. A más del 80% les gusta invertir en proyectos en el extranjero en el futuro y la mitad de ellos ya lo han hecho, concluye esta nota. Así, damos fin a este tercer informativo. Gracias por su consideración. Xie Sachen, Mintan Chen.